del primer taller de capacitación, recordándoles que estamos ya en el tercer ciclo de capacitación en investigación en salud. Recording in progress. De los talleres que estamos coorganizando con la Caja Nacional de Salud y que en esta ocasión también tenemos la oportunidad de poder compartir estas capacitaciones con los médicos residentes y personal de la Sociedad de Medicina Interna. Entonces, para comenzar con la sesión del día de hoy, vamos a dar la bienvenida al doctor Daniel Eid Rodríguez, que es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Él tiene un doctorado en salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Umeå en Suecia. Él es docente investigador en el Centro de Medicina Tropical del IBISMED de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Actualmente él se desempeña como docente investigador en el IBISMED y ha sido supervisor y coordinador médico CIMANE entre el año 2007 y 2015. Muy bienvenido, Daniel, a la sesión de esta noche. Muchas gracias nuevamente por tu colaboración. El doctor Daniel Eid nos colabora regularmente en estas capacitaciones y espero que el día de hoy puedan aprovechar al máximo la presencia del doctor, quien nos va a dar charlas sobre los tipos de investigación en salud. Gracias, Daniel, y adelante, por favor. Muchas gracias, Pedro, por la gentil presentación. Me gustaría, para comenzar este estudio y esta presentación y hacerlo lo más eficiente posible o más útil para los residentes, que pudiéramos conversar un poco acerca de estos temas. En ese caso, les invito a que, por favor, pudieran prender sus cámaras y saber quién está realmente, con quién podemos conversar. ¿Ya? ¿Podrían prender sus cámaras? Hola. Les invitamos, por favor, a prender sus cámaras para interactuar con el doctor Daniel Eid, por favor. Excelente. Muchas gracias. Entonces, los que estoy logrando ver aquí, me gustaría saber, clientes de un trabajo de este momento, ¿podría, por favor, comentarme cuáles son los temas que están tratando? No sé, tal vez la doctora Janet Paco, Carlos Rosa, ¿quién podría comentarme si están haciendo algún trabajo de investigación actualmente? Buenas noches, doctor. Pues solamente estamos colaborando con los residentes, ¿verdad? Sin embargo, personalmente no lo he dejado pendiente algunos trabajos de investigación, que es mi objetivo darles continuidad y por otra parte reforzar también mis conocimientos con estos cursos, doctor. Ya, muy bien. Tal vez, doctor Roberto Vera. Muy buenas noches, doctor. Un placer conocerle. Sí, actualmente estamos desarrollando dos líneas de investigación. Uno que es la medicina de altura del deporte, y el otro es salud pública con la etapa de la sangre en plomo. Estas son las dos líneas de investigación que estamos ejecutando. Excelente. Muchas gracias. Tal vez, doctor Carla, doctora Paco. Buenas noches, doctor. Sí, aquí estábamos viendo, tenemos un trabajo que se está realizando sobre la conformidad, disconformidad del paciente asegurado, que por la parte de medicina del trabajo que está realizando esa investigación. Y otro trabajo que estamos realizando sobre el uso de la eritropoyetina en pacientes que realizan diálisis. Tenemos una unidad muy joven, pequeña, que se ha inaugurado justamente por estas épocas de pandemia. Entonces estamos aprovechando algunos datos que tenemos en pacientes renales. Entonces eso con la parte de nefrología. Estaríamos
en curso, doctor, en realidad, ¿no? Estábamos viendo lo del planteamiento del problema y otros datos más, otras cuestionantes que se nos han ido presentando. Eso sería, doctor. Muchas gracias. No sé si alguien más, no sé si se han presentado, tal vez Rodrigo, Jessica, Milenka, Claudia, Daniela, Daniela Gillespie, no sé, podrían comentarme si están haciendo algún trabajo de investigación. Hola, buenas noches. Sí, claro. Yo ya no soy residente, soy nefróloga y estoy trabajando en IETMA, pero siempre muy interesada en la investigación. Estoy arrastrando un trabajo que hasta ahora no puedo publicar, que es de COVID y enfermedad renal crónica. Entonces, estoy pues haciendo todo lo que puedo para que no quede en el olvido y tratarlo de publicar. Entonces, a mí me apasiona la investigación, pero de verdad que qué difícil es hacerla efectiva. Nos gusta mucho, ¿no? Con tanta asistencia, no sé, tengo algunos conocimientos, creo que siempre son... Cualquier curso, pues para mí es bueno para no desanimarme y efectivizar esto de la investigación. ¿Cómo es el trabajo de COVID y enfermedad renal crónica, doctora? ¿En qué consiste? Es un trabajo, sí, es un trabajo transversal, diría yo, pero estamos tratando de que sea analítico, ¿no? Porque hay una medición de, por ejemplo, los marcadores inflamatorios al ingreso y luego en el tiempo, cuando se han podido hacer. Entonces queríamos ver un poco, pues, cómo les ha ido a los renales crónicos ya conocidos con COVID, qué tanto ha sido la mortalidad, qué tan elevada. No son muchos pacientes, son apenas 22. Y bueno, precisamente estoy en eso, ¿no? De que no sea solo un descriptivo, sino tratando de hacer algún análisis, porque tengo mediciones en el tiempo. Entonces estoy en eso, enfrascada en el análisis estadístico. Siempre la redacción de la discusión es de lo más engorrosa para mí. Entonces estoy ahí tratando de no abandonar este trabajo. Muchas gracias, doctora. ¿Si alguien más? ¿Comentar algo más? Desde que iniciemos un poco la presentación. Bien, bueno, para hacerlo práctico, les voy a contar algunas cosas de mi experiencia trabajando con algunos colegas que han hecho trabajo de residencia, ¿no? Me llama mucho la atención, especialmente el enfoque que se tiene que tener en hospitales. Creo que tiene que ir orientado más hacia la epidemiología clínica, ¿no? Que la mayoría ha hecho estudios para evaluar un poco factores pronósticos, comparación de tratamientos, ¿no? Pero lo que dice, por ejemplo, la doctora Avilés es también muy interesante, ¿no? No contamos con estudios descriptivos, no conocemos las características de las enfermedades en nuestra población y muchas veces he visto que han hecho trabajos descriptivos que los han menospreciado los mismos residentes, ¿no? Entonces a veces se dan el trabajo de colectar información de 10 años y no lo llegan a valorar, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades que solamente se llegan a tener una buena casuística en los hospitales y pues el primer paso es, sin duda, el hacer una buena descripción de las características de la enfermedad, ¿no? Una caracterización de la enfermedad es súper importante. Hace poco nomás trabajamos con un residente acerca de malformaciones anorrectales y podíamos darnos el lujo de decir que teníamos la descripción de las características de esa enfermedad en un hospital de referencia, ¿no?
Y por eso ya se puede saber las características, las formas, etc. Y ahí no se puede pasar a otras intervenciones. ¿Ya? Los estudios descriptivos son efectivos en cuanto no hay datos de referencia locales, ¿no? Primero identificar las características del programa y otras de las tareas de la epidemiología, y ya más adelante está la explicación de las características de la enfermedad o de los estudios de la enfermedad, que viene con estos métodos que son más analíticos, ¿no? Voy a compartir, si me permites, Pedro, algunos slides. Adelante, Daniel. Dice que solo puede compartir el artículo. Si pueden otorgar, por favor, permiso al doctor Eid para que pueda compartir diapositivas. Tal vez hay que habilitarlo como coanfitrión. Ya está, Daniel. Creo que ahora sí ya podrías. Está habilitado, doctor. Bien, entonces, como les comentaba, ¿no? Los diseños de investigación son en realidad algunos métodos que nosotros utilizamos en investigación para responder a determinadas preguntas de investigación. Entonces, cuando tenemos preguntas que son esencialmente descriptivas, vamos a usar unos métodos que sean principalmente observacionales, ¿no? Y cuando queramos evaluar un poco la relación o la asociación que exista entre un factor y una enfermedad, entonces vamos a usar otro tipo de métodos, ¿no? En términos generales, nosotros clasificamos los métodos epidemiológicos en experimentales u observacionales, ¿no? La diferencia radica esencialmente en que el investigador es capaz de controlar las características del factor de exposición. En este caso, por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo alguna intervención, como fuera dar algún tratamiento, alguna nueva técnica terapéutica, algún nuevo protocolo, entonces, como ustedes están definiendo las características de este factor de exposición, viene a ser un estudio tipo experimental, ¿no? Mientras el investigador no puede manipular este factor de exposición, se habla de un estudio que es observacional, ¿no? Entonces, aquí algunos ejemplos, ¿no? Si se quieren comparar, por ejemplo, dos tipos de mosquiteros para combatir la infección y mortalidad por dengue, es un estudio de tipo experimental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a definir las características de los materiales, el espacio de los orificios de los mosquiteros, el tiempo de uso, etcétera, ¿no? Si se habla, por ejemplo, de los efectos de radiación nuclear, es más un estudio observacional. Nosotros no podemos exponer a la gente a este tipo de factor de riesgo, ¿no? Tampoco va a ser en relación al tabaquismo en pacientes con diabetes o en el caso de apnea neonatal. A veces se habla un poco de se habla de la jerarquía de la calidad de los estudios, y nosotros que siempre quisiéramos hacer estudios experimentales porque aparentemente son la mejor calidad de observación, pero como ustedes pueden conocer en estos ejemplos, no son factibles, no son éticamente aceptables. Nosotros no podemos someter a recién nacidos o neonatos a apnea solo para ver si van a desarrollar defectos neurológicos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende qué tipo de estudio vamos a utilizar? Principalmente depende de la factibilidad, ¿no? Ya sé yo, la doctora me dice que solamente puede tener 20 casos de pacientes con COVID y enfermedades. Entonces, estos casos serían todos estos pacientes con enfermedad crónica y podrías poner otros casos que no hubieran hecho COVID
pero que también tuvieran enfermedad renal crónica y ver hasta qué punto el COVID puede estar alterando el desenlace o el curso de la enfermedad en estos dos grupos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el estudio de corte transversal es también analiza los cruces de variables y les casos y controles. ¿Puedes controlar el audio, Pedro, para que no haya tanta interrupción? Por favor, si me podrían colocar como coanfitrión para hacer, corte, ¿no? para que yo pueda silenciar, por favor. Gracias, Pedro. Entonces, depende mucho de la factibilidad. O sea, no significa que nosotros vamos a ir de cajón a hacer un estudio de corte, porque el estudio de corte es el de mejor calidad. Depende cuál es nuestra posibilidad de manejo, ¿no? Ahora, qué sé yo, si ustedes están haciendo con toda la población de casos que han sido atendidos en un hospital durante los últimos 10 años, un estudio de prevalencia puede ser muy bueno, ¿no? Tiene que ver con las consideraciones éticas, la factibilidad, los costos y el tipo de pregunta, ¿no? Entonces, como hemos comentado rápidamente, los estudios observacionales, el investigador no manipula las variables, ¿no? Solamente las registra en cuanto a sus características. Está lo que les había dicho un poco de las características de la jerarquía de evidencia, donde tenemos los reportes de casos que muchas veces se presentan en las revistas científicas médicas, no reportes de casos o series de casos, que es como el nivel más bajo, pero nos permite sacar algunas hipótesis seguidas por estudios ecológicos, los transversales, los casos controlados de corte que ya permiten establecer una relación temporal entre factor de exposición y evento. Muestran los ensayos clínicos aleatorizados, nosotros podríamos computar las características de la exposición. Aquí voy a saltar esto. Los estudios descriptivos generalmente se agrupan en tres. Son los estudios que son transversales o de prevalencia, los estudios ecológicos y los que son estudios de caso o series de casos, ¿no? Cuando ustedes presentan, por ejemplo, un caso clínico, es un estudio descriptivo, ¿no? Un estudio ecológico también es muy interesante cuando ustedes, por ejemplo, pueden evaluar, qué sé yo, la ocurrencia de ciertas enfermedades en ciertos lugares o en ciertos momentos del tiempo. Entonces, si bien no podemos sacar unas diferencias causales o de asociación muy fuertes, sí nos da para seguir haciendo estudios más adelante. Los estudios analíticos, por otra parte, son generalmente estos en que nosotros podemos tener una relación direccional temporal, ¿no?, entre el evento y lo que estaría causando el evento o el factor de riesgo, sean los casos controles y factores de riesgo. Ya, me voy a ir directamente a los ejemplos. El estudio de caso único, ustedes ya lo manejan bien. Los estudios de series de casos es similar, ¿no? Cuando ustedes pueden describir una característica, el ejemplo clásico es esto: cuando han encontrado pacientes homosexuales que tenían las mismas características de la enfermedad, solo a lo que ha sido la exploración de la enfermedad del SIDA, ¿no?, que sea por la infección de VIH. ¿Sí? Los estudios ecológicos, como les estaba comentando, trabajan ya no a nivel individual, trabajan a nivel grupal y regularmente son datos simultáneos, ¿no? Ustedes pueden ver por aquí, esto se ve la relación entre la expectancia de vida y el PIB, Producto Interno Bruto de los lugares, nos da una idea. Se han hecho estudios similares en relación a exposición a sustancias cancerígenas, sustancias tóxicas en el medio ambiente, contaminación,
tipo de agua disponible, etcétera. Ejemplo de smoke, probablemente personas, pues recibir dar una relación entre el fuente de agua. El estudio Su audio está entrecortado. es más simple porque ustedes pueden ya mejor. Daniel, tu audio estaba un poco entrecortado. No sé si hay algún problema tal vez con tu conexión. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola Daniel, sí, te escuchamos ahora. Ya, voy a volver a hacer la presentación. Bien, entonces es como cuando hacen una radiografía, ¿no? Hacen un corte y toda la información en un solo momento. En cuanto a la diferenciación de los diferentes diseños metodológicos, se basa en ese criterio, básicamente, en que si ustedes van a tener toda la información, tanto del factor de exposición como del evento o de la enfermedad, en una sola recogida de datos, o si es que ustedes van a recoger la información primero de la enfermedad y luego de los factores de riesgo, o si van a recoger de los factores de riesgo y luego de la enfermedad. ¿Ya? Lo importante es que nosotros, si tenemos una buena base de datos, ¿no? Una buena recolección de la muestra, entonces podemos hacer análisis o comparación de variables entre los grupos y ver si existe una relación, ¿no? La relación entendida como una mayor diferencia en un grupo para con otra, ¿no? El ejemplo clásico es cuando piensan, por ejemplo, en mortalidad por accidentes de tránsito en conductores de motocicletas, y si ustedes se encuentran pues, que la mortalidad es más alta entre los que no usan casco comparado entre los que usan más casco, entonces la relación existe ahí, ¿no? Que luego se calcula por pruebas de chi cuadrado, cálculos de post ratio y otras cosas, ¿no? Pero es básicamente la comparación de grupos. Pero si quisiéramos ir un poco más allá, podríamos hacer los estudios que son de casos y controles. Los estudios de casos y controles son bastante interesantes y relativamente fáciles de hacer. Son muy útiles cuando la enfermedad es rara, principalmente, ¿ya? Y nos permite evaluar varios factores de exposición. La condición para hacer un estudio de casos y controles es que nosotros sabemos quién es caso y quién no es caso al inicio del estudio. Es decir, yo quiero hacer un estudio de casos y controles sobre... ¿Otra vez no se escucha? No, está bien el audio, Daniel. Puedes continuar, por favor. Ya. Los cuando ustedes quieren hacer un estudio de casos y controles, lo primero, la condición es que ustedes deben tener identificados quiénes van a ser los casos y quiénes van a ser los controles, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería pacientes con COVID y pacientes sin COVID. En una población de pacientes con enfermos renales, y se han de evaluar algunos otros factores de riesgo, seguramente, no sé, morbilidad, tipo de tratamiento recibido, valores de anemia, estados nutricionales, etcétera, en relación a un evento que puede pasar, ¿no? Que es el desarrollar o no desarrollar un COVID grave, ¿no?
Entonces, esa clase de estudios se pueden hacer incluso comparaciones, ¿no? Con diferentes niveles de severidad, ¿no? Tener casos con COVID severo, COVID moderado, sin COVID, ¿no? Que serían los controles, y se puede tomar los controles que sean intrahospitalarios, ¿no? Hay controles que son intrahospitalarios y controles que son poblacionales, ¿no? O comunitarios, ¿no? Que hacen que el estudio tenga mayor o menor fuerza, pero igual son válidos, ¿no? Por ejemplo, la doctora Avilés podría tomar controles intrahospitalarios y hacer su estudio más fuerte, ¿no? Porque ahí realmente se va a dar la asociación y se va a poder evaluar la asociación con algún factor que sea de interés, ¿no? Probablemente la población de los enfermos renales crónicos no sea igual a la población general y sus factores de riesgo tengan otras características adicionales a las que ya conocemos, que sea de obesidad, de edad y otras comorbilidades. Entonces, todo eso se puede evaluar con factores de riesgo de desarrollar COVID grave versus no desarrollar COVID o COVID leve en otros enfermos renales. Y puede salir un estudio bastante interesante sin ser muy costoso y muy difícil, ¿no? Como les digo, aquí se pueden evaluar distintos factores de riesgo. La regla es que cuando el estudio tiene muy pocos casos, nosotros podemos llegar a parear hasta 3 veces controles por cada caso, sin que el estudio se distorsione demasiado, y esto todavía ayudaría a la fuerza. Más de 3 controles por cada caso, se dice que no es muy útil, ¿no? Es importante en la parte de los métodos, cuando ustedes estén registrando, tienen que tener una definición muy clara y explícita de cuál es la característica de los casos, ¿no? Cuál es la definición de casos y de dónde se sacan los controles. Realmente los casos no se seleccionan de forma aleatoria, mientras que los controles pueden seleccionarse de forma aleatoria, ¿no? A veces, cuando uno quiere controlar factores de confusión, no sé, pensar que la edad es un factor de confusión, que la gente muere por COVID o tiene COVID grave, no porque tiene una enfermedad renal, esas patologías añadidas a la enfermedad, no porque es anciano. Entonces yo voy a parear por edad, ¿no? Más o menos 5 años. Entonces, al hacer el pareo, estoy haciendo el control del efecto de la edad. ¿Ya? Esto se llaman los casos y controles pareados, pero también pueden ser no pareados. Pero el estudio, al incluir los pareos, permiten controlar esa variable de exposición en base a realizando el pareo, ¿no? Eso para la bien. Hay algunos sesgos que se deben tener en relación a los casos y controles. Es muy importante, esto quizás se va a explicar en futuras presentaciones acerca de los factores de confusión. Pueden haber un tercer factor que esté explicando el evento que se está evaluando, y en ese sentido el exceso de memoria puede ser un problema, ¿no? A veces la gente que ha desarrollado la enfermedad o el evento, el COVID grave, digamos, puede estar más concienzuda de su exposición, ¿no? Si yo le digo, bueno, señor, quisiera saber, usted como enfermo renal que ha tenido COVID grave, ¿qué medicamentos ha recibido? Ya se que ha tenido COVID grave, se va a tratar de todos que describe. El primer día me estaba de esa persona, aunque estaba todavía un síntoma, ivermectina, hidroxicloroquina, vitaminas, etcétera. Mientras que cuando te preguntan que no hay COVID grave, le puede decir, no me cuenta, ¿no? No le he puesto atención porque no es importante para mí. Entonces, ese es un sesgo de memoria que hay que tener en cuenta y que se puede dar un poco el estudio de casos controles, ¿no? Esta es la relación temporal, ¿no? Nosotros encontramos en los casos de los controles que evaluamos la exposición. Se van a formar una tabla de 2x2 que va a tener los expuestos, no expuestos, estimaciones de datos y controles no expuestos. Y como les he dado el ejemplo de accidentes de tránsito o mortalidad por uso de casco o no uso de casco,
De la misma forma se va a evaluar una asociación, se puede calcular el riesgo. Ahí está el cálculo de los ratios que no voy a tomar en cuenta en este momento. Y hablar un poco del estudio de corte, ¿no? Donde nosotros partimos de un grupo que hay, los que están, por ejemplo, con círculo azul, que son los expuestos, que están con cuadrado azul, que son los no expuestos, y van a ser seguidos en el tiempo y vamos a ver cuántos de ellos desarrollan la enfermedad, ¿no? Es el estudio que es más fuerte de los observacionales, ¿no? Y hablando de lo que a nosotros nos interesa, tampoco pensar en la causalidad para luego tomar decisiones de prevención o intervención, ¿no? No son muy útiles para eventos de salud, para encontrar que tenemos una mayoría de muestra muy grande. Es mejor para eventos que no son muy raros, más bien más frecuentes y que tienen un tiempo de seguimiento no muy largo, ¿ya? Entonces, en este momento es lo opuesto, ¿no? Que vamos a seguir a la población todos son sanos de un inicio, solamente vamos a tener unos que están expuestos y otros que no están expuestos. Imagino, por ejemplo, el estudio de la doctora Avilés, lo voy a tomar como ejemplo. Quisiera ver el riesgo de mortalidad por COVID, solamente la infección de COVID en enfermos renales. Pues vamos a tener un grupo que van a ser los expuestos al COVID y otros que no son expuestos al COVID, y vamos a ver cuántos de esos mueren en cada grupo, con estas palabras, ¿no? Entonces, hay las formas que son las cohortes concurrentes, donde se siguen a los dos grupos más o menos paralelamente, ¿no? Lo bueno es que uno puede ir recolectando, uno puede hacer sus propias encuestas, ¿no? Y sus recolecciones de datos de una forma más fiable, y ya no va a tener tanto exceso de memoria, porque tú te vas a asegurar de recolectar la información de una forma más objetiva. Pero también hay estas cortes que son retrospectivas, donde yo voy a evaluar, por ejemplo, las personas que han tenido COVID, cómo se mueven versus una corte de personas que no estaban con COVID y cómo se han muerto, ¿no? Igual se va a hacer una comparación con datos históricos. También se pueden hacer cortes bidireccionales, ¿no? Donde nosotros digamos del pasado al presente y del presente al futuro. Y ya, lo importante aquí en realidad es definir el criterio de exposición. En el estudio de corte no se evalúan demasiados factores de exposición, generalmente se evalúa uno que es de mayor interés, pero esto tiene que ser muy claramente definido. Y para tener una relación de causalidad, incluso puede ser interesante tener diferentes niveles de exposición. Digamos, piensa en un tabaquismo, qué sé yo, leve, moderado o alto, digamos, ¿no? En relación al consumo. Entonces, no solamente ustedes van a comparar los que no fuman versus los que fuman, sino entre los que fuman poco, los que fuman moderadamente y los que fuman mucho, ¿no? Igual puede ser, por ejemplo, en COVID, enfermos renales que hubieran tenido COVID leve, los que hubieran tenido COVID moderado, los que hubieran COVID severo. Tal vez, ¿no? Y el control, pues, tiene que ser gente que pertenece a la misma población, pero que no tiene la exposición, ¿no? Y esto, de alguna manera, puede ser con controles intrahospitalarios o controles de comunidad, ¿no? En este caso, lo importante es las pérdidas, ¿no? Porque no siempre la gente está dispuesta a colaborar con los estudios. Puede ser que ustedes comiencen un estudio con 50 personas y a la segunda fecha de seguimiento solo tienen 30, ¿no? Y esa es una gran pérdida que hace que el estudio sea menos válido. Y otra cosa que es importante es quizás cegar un poco la de los evaluadores, de modo que ellos no estén especialmente atentos a los eventos en el grupo que ha sido expuesto y menos interesados en el evento en los grupos que no han sido expuestos. Es otro tipo de sesgo, ¿no? El evaluador quiere que salgan los resultados para tratar como de evaluarlos mejor a los expuestos y no tanto a los no expuestos. Es un tipo de estudio más sólido en relación a los criterios de causalidad. Ustedes se acordarán, la temporalidad es importante, la relación de causa que antecede el efecto es algo que solamente se puede evaluar en este estudio de caso control, en el estudio de corte y en el ensayo clínico, ¿no? Entonces, por eso son importantes, ¿no?
y puede ser interesante porque se puede evaluar no solamente un evento, ¿no? Ustedes podrían evaluar mortalidad, discapacidad, o qué sé yo, otras enfermedades que se pueden dar. ¿Ya? El problema es que puede ser costoso y puede tomar mucho tiempo. Bueno, eso es todo. No sé cuánto tiempo tenemos, Pedro. Pedro. Sí, Daniel. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, tenemos unos 15 minutos. Ya, bueno, es solamente esto más que creo que les puede ser útil a los estudiantes. He visto que muchos de ellos han optado por hacer estudios de evaluación diagnóstica o pruebas diagnósticas, ¿no? Que se yo, ahora estamos viendo aquí el IN, ¿no? Se le toma el requisito para predicción de la enfermedad, la predicción o predicción de conciencia de la conciencia pasada. Entonces, es un poco este tipo de pruebas diagnósticas, ¿no? Lo importante para la evaluación de pruebas diagnósticas, mi recomendación es que ustedes siempre se aseguren de tener un gold estándar. Si tiene que haber una prueba que defina con seguridad si la persona tiene o no tiene la enfermedad. Caso contrario, no se puede hacer una evaluación de la prueba diagnóstica nueva, ¿no? Yo recuerdo, estábamos haciendo un trabajo creo, de tiroiditis o algo así, pero realmente no había un gold estándar. Entonces eso era un poco difícil para hacer la evaluación. Porque la idea en realidad es como una vara, ¿no? Nosotros vamos a comparar una cosa nueva con lo que ya hay y vamos a decir qué tan bueno es en comparación con esto que ya hay. Entonces es necesario tener un gold estándar, ¿ya? Generalmente no existe una prueba perfecta que te distinga al rojo del sur. Casi siempre es como el caso 2, que falla en algunos casos, pero tenemos bastante confianza en tener un gold estándar y nosotros vamos a contar nuestro diagnóstico con este gold estándar. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Es porque a veces la gold estándar, ¿por cuál sería el sentido de hacer pruebas que tenemos un gold estándar que ya funciona? Pues puede ser que el gold estándar sea muy caro, sea muy pasivo, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos haciendo pruebas de valoración del filtrado glomerular, era muy complicado pensar en un gold estándar porque tenía que ser sustancias radiactivas, era todo una vaina. Y incluso cisteína, creo que se llama, que sería casi como un gold estándar porque las fórmulas no funcionaban, ¿no? De todas formas, es importante a veces tener pruebas que sean menos invasivas, que pueden ser más sensibles o menos específicas y que puedan dar un primer paso, ¿no? Desde la perspectiva del diagnóstico clínico, del diagnóstico médico, a veces a nosotros nos interesa reconocer una enfermedad que puede ser potencialmente mortal y que es curable, aunque corramos el riesgo de equivocarnos. Porque para nosotros no es un problema equivocarnos tanto por demás como fuera equivocarnos por de menos, ¿no? Ese es, por ejemplo, el principio del sintomático respiratorio, de la taquipnea, mía. Entonces son criterios que al ser no específicos no es muy importante para nosotros, pero sí que sean sensibles y de esa manera vamos a tener menos riesgo de fallar en casos que son potencialmente mortales. Y por el otro lado podríamos pensar en alguna enfermedad que nosotros necesitamos una prueba que sea muy específica cuando el diagnóstico es muy sensible, digamos de un cáncer o de una enfermedad como SIDA, así, donde puede ser totalmente traumatizante equivocarse con la persona y que no fuera la enfermedad que nosotros le dijéramos, ¿no? Entonces, para eso se hacen estas pruebas que nos permiten evaluar la sensibilidad y especificidad, ¿no? Yo no quiero entrar en mucho detalle, ¿ya?
En general es una prueba 2x2, ¿no? Donde tenemos el resultado de la prueba que puede ser positivo y negativo y lo que es la realidad de la enfermedad, tener o no tener la enfermedad, ¿no? Y la sensibilidad es la proporción de los casos que detecta nuestra prueba de todas las enfermas y la especificidad es la proporción de todos los sanos que descartan nuestra prueba, ¿no? Y eso es relativamente fácil de hacer, como ustedes pueden ver en esta tabla y se pueden hacer en cualquier lado, pueden calcular los intervalos de confianza y pues no recuerdo si está la parte de la prueba aérea C. La curva aéreo C es diferente porque muchas pruebas que nosotros tenemos no tienen un criterio colectivo de blanco y negro, o tiene o no tiene, ¿no? Son valores cuantitativos, por ejemplo, la hemoglobina, el PMI, el recuento de leucocitos, que es proteína subreactiva, que sí, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el evento, ¿no? Y tenemos la variable cualitativa, entonces puede ser más útil hacer una prueba ELC. La curva ELC nos va a decir que también funciona esta prueba para el diagnóstico, igual necesitamos un gol estándar, y nos va a permitir también definir los puntos de corte, ¿no? Entonces, más o menos es así como ustedes pueden ver en la gráfica que se está pintada con el anaranjado. Es una curva que funciona relativamente bien, ¿no? Donde nos va a definir un punto de corte que se está en el extremo superior izquierdo, y es lo que nosotros vamos a definir para recomendar desde qué punto vale la pena considerar la posibilidad de poder tener una enfermedad. ¿Ya? Las curvas ROC son muy fáciles de hacer. ¿Ya? Por ejemplo, aquí están comparando el volumen medio de las plaquetas y el conteo de las plaquetas, el volumen medio de plaquetas y conteo de plaquetas, el Apache 2, ¿no? Para predecir eventos en pacientes con enfermedad de la garganta. Y ustedes pueden ver que el conteo de las plaquetas, ¿no? Es el que menos funciona, pero cuando ven el score del Apache es el que mejor funciona, pero si tienen ahí también el Apache sumado con este índice, tiene incluso un mejor índice área bajo la curva, ¿no? La combinación, pues pueden ver en el extremo derecho inferior de la gráfica para la combinación de este índice más el Apache y el 8.85, que es un poco mejor que el Apache, ¿sí? ¿No? Aquí, por ejemplo, hay una curva 2 para el lactato, una curva 2 para el exceso de bases y una curva 2 para la fusión parcial de oxígeno y la capacidad predictiva de mortalidad. Entonces, pueden ver, comparando las tres gráficas, la curva de la superior marcada con el inciso A, que es para el lactato. Voy a cenar también. La que tiene el mejor predictivo, ¿no? Y todo esto es cálculos estadísticos. Por ejemplo, he tomado una evaluación del antígeno prostático específico, tanto en grupos de 50 a 59 años o de 60 a 69 años. Ustedes pueden ver cómo el valor predictivo puede ser diferente para cada grupo. Eso es útil, por ejemplo, trataba con los urólogos para evitar, por ejemplo, intervenciones como esa biopsia transversal que puede ser peligrosa por ser invasiva, ¿no? Y reducir un poco los puntos de corte. Bien, Pedro, creo que eso es todo. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta específica. Yo creo que a ver, la otra vez estaba hablando con un amigo, me decía, quisiera que nos des una horita de metodología de investigación.
como decía, sí, sería casi como que tú me enseñes nefrología igual en una hora, ¿no? Es un poco difícil. Entonces, eso tiene que complementarlo, pero si ustedes tienen alguna pregunta específica de algún estudio que estén haciendo, quizás lo podemos comentar un poco y quizás les puedo dar una sugerencia de cómo puede mejorarse. Muchas gracias, Daniel. En primer lugar, agradecerte por la presentación. Como siempre, nos colaboras en esto. Y bueno, ahora cedes la palabra, por favor, a los participantes. Si hay alguna pregunta, duda, o como dice el doctor, compartir alguna experiencia, algún proyecto, alguna idea, tal vez de investigación que tengan para recibir algún tipo de asesoramiento, ¿no? O comentarlo, opinarlo, ¿no? Entonces, por favor, adelante, tomen la palabra. Si hay alguien que quiera participar, por favor. ¿Puedo hablar, por favor? Sí, adelante, por favor. Bueno, gracias, Doc. Aprovechando que ha tomado como ejemplo mi trabajo, pues veo que realmente dejarlo así en esa descripción de cómo les fue a estos pacientes en la primera pandemia, de hecho ya me parecía que iba a quedar un poco corto. Sin embargo, claro, he tomado como modelo un estudio mucho más grande. Pero la diferencia es que, por supuesto, era un estudio multicéntrico hecho en Francia, ¿no? En varios centros, así que tenían un número sustancial de pacientes y bueno, solamente se dedicaron a ver estas cosas, ¿no? La evolución con laboratorios de control, de ingreso a los 7 días y al alfa. Entonces ahí es que pudieron armar todo el desenlace de estos pacientes y obviamente una curva de supervivencia. Pero con estos 22 pacientes que, bueno, yo me he visto obligada a excluir, por ejemplo, a los agudos, ¿no? Porque han habido muchos pacientes agudos, COVID, y renales crónicos, muchos renales crónicos han debutado ya en diálisis con el COVID, ¿no? Es decir, que ya han empezado diálisis y porque el COVID no sé si les precipitó, que estaban ahí esperando, y también los he eliminado. Entonces, para hacer casos y controles, mi duda es, ¿tendría que tomar qué tipo de controles intrahospitalarios? No entiendo muy bien eso, tendría que pedir, hablar de una población, por ejemplo, la población que tenemos en diálisis que no se enfermó, no se interna, pero que está con nosotros dializando de manera regular, o cómo haría los controles, que creo que me parece que podría así un poco volverlo más interesante al trabajo. Gracias. Yo creo que podría tomar, o sea, depende cuál es el caso, ¿no? El caso es enfermar de COVID severo, por ejemplo, COVID severo o COVID moderado y no COVID moderado serían los controles, ¿no? Entonces sería una opción. No creo que valga la pena descartar todos los casos porque tenían otras características. Depende un poco del criterio de definición del caso, ¿no? Yo creo que es válido tener tanto los que eran nuevos y los que eran antiguos, no dializados. Nos permite tener una mayor población, pero sí tendría que tener los controles la gente que no ha tenido COVID moderado, COVID severo, no sé. Es con que se tiene que ser el criterio, ¿no? Salvo que fuera otro su evento, si su evento es pasar a diálisis, ser enfermo de nada que no pasa a diálisis, entonces el evento sería los que pasan a diálisis, los que no pasan a diálisis serían los controles, algo así. Yo tengo un ejemplo que es muy bonito, que me gusta mucho usarlo. Lo vi en una película y era un tipo que un día, sin entrar en mucho detalle de la trama, un día quiere comprarse una bomba de un terrorista.
Se encuentra con el terrorista a oscuras en la noche y le dice, bueno, quiero comprar la bomba. Y el tipo de la bomba le dice, bueno, son $10,000. Y el tipo que está comprando la bomba le dice, $10,000 no le parece mucho. Y el terrorista le dice, ¿cuántas veces ha comprado bombas en su vida? Es más o menos lo mismo. Si usted hace un estudio y no tiene una capacidad de comparar, no puede interpretar el resultado. Usted necesita siempre un grupo para comparar. Si usted solamente va a hacer una descripción, por ejemplo, de qué es lo que le ha pasado a estos pacientes que han tenido COVID severo, usted no nos va a decir mucho. Nosotros tendríamos que saber qué ha pasado con otros que no hubieran hecho COVID, ¿no? Algo así, más o menos. Porque eso nos permite medir, pues, era mucho más alto, era igual, poco más alto, o era menos. No. Pero si no existe este grupo de comparación, nuestros resultados pueden ser a veces difíciles de interpretar o no interpretables. ¿Ya? Es por eso que es importante que ustedes siempre tengan un grupo de referencia, independientemente del diseño que hagan. Por eso el diseño de caso control tiene esa ventaja, ¿no? Ustedes tienen ese grupo de los casos y entonces vamos a ver qué tan mal les ha ido a los casos, ¿no? ¿Qué problemas han tenido los casos, los riesgos expuestos y fueron estudios de corte y comparado con los que no estuvieron expuestos, ¿no? Es algo así. ¿Me explico? Totalmente, gracias. Me da otra perspectiva y voy a trabajar en eso. Gracias. Muy bien, me gusta. Bueno, claro, no sé si alguien más tiene alguna consulta, si no, me pueden buscar. Y yo sé que a veces nos gusta hablar mucho en público. Hemos hecho trabajos muy bonitos. Yo estoy muy contento de los trabajos a los que he apoyado de la residencia, porque han salido cosas que ellos mismos no esperaban que iban a ser tan buenas. Ya, es que realmente los hospitales son minas de oro, un montón de registros, un montón de datos, una población con la que se puede trabajar y hacer un montón de estudios, pero no se le da mucho la importancia. Entonces, pues como Pedro seguramente ya les he indicado, como Facultad de Medicina y como equipo, encantados en colaborarles, en asesorarles en lo que necesiten en el futuro, ¿no? Eso sería, Pedro. Muchas gracias, Daniel. Gracias por compartir la presentación, también la experiencia en el trabajo. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo, si no vamos a dar por finalizada la presentación del doctor Daniel Eida. Muy bien, creo que eso sería entonces. Daniel, nuevamente te reiteramos el agradecimiento por participar en este taller de capacitación y será hasta una próxima ocasión contigo. Muchas gracias, Daniel. Ya, gracias. Un saludo. Gracias. Muy bien, vamos a dar continuidad al programa.